en la zona de la meta y recta principal. Ya veis que en IFEMA tenemos ahora varios eventos, Visutex, Marlijoya, Momat, hay varios y eventos y hay bastante trasiego de gente yendo y viniendo a esta hora, que es pronto, son las 9:30 de la mañana, mucha gente entrando. Ya veis la pantalla gigante que está instalada justo en la zona donde va a estar la línea de meta y el podium. No sé si esa pantalla se mantendrá o la cambiarán. Desde luego es una pantalla con un buen tamaño, así que es posible que esta pantalla se mantenga. Aquí podéis ver toda la zona de el pit lane y los boxes, encaramado un poquito aquí a una farola. Como veis, todo este carril que está un poco asfaltado es por donde discurrirá el pit lane, y este edificio, el 1A y el 2A al fondo, serán los edificios de los boxes. Luego el pit lane continúa por aquí y sale por el edificio circular al fondo hacia la derecha, y luego el circuito continúa con curva a la izquierda y curva a la derecha. Aquí tenemos la calle Ribera del Sena con toda la recta, que al final del todo está la rotonda, la glorieta de Eisenhower, que es la curva 4, que gira un poquito a la derecha, y este edificio circular que ya os he comentado que es la zona por la que sale la curva 3 y el pit lane. Os lo voy a marcar aquí para que os hagáis una idea más clara, como siempre, y vamos a ver cómo van las obras en toda esta zona. Un poquito más cerca ya veis las marcas que os comenté la semana pasada de lado izquierdo de la pista, parte central de la pista y el fondo lado derecho de la pista, por donde se va a incorporar la curva 3 a la calle Ribera del Sena. Las ráfagas de viento cuando estaba grabando esto hacen imposible que se me escuche, así que os voy a contar un poco lo que os contaba cuando realizaba este trayecto. Continúan las obras del levantamiento de la mediana, se está también levantando parte del otro carril, no solo de la mediana, sino del carril que había al otro lado, y como veis aquí acumulando material y demás. Dependiendo de la zona de esta calle Ribera del Sena, en unas zonas ya se levantó, se volvió a tapar y se ha cimentado, en otras está levantando, en otras está simplemente acumulando material, ya veis. Llegando a la rotonda de las curvas 5, 6 y 7, que pasa por debajo del M11, ya veis, ningún trabajo. Pasando por debajo del M11, por el túnel, ya veis que justo dentro del túnel
están realizando el trabajo de la curva 6. En la rotonda está el trabajo, se está excavando para hacer la curva 7. Y luego llegamos a la subida de las Cárcavas, que lleva hasta la curva 8. Subimos por la recta de la calle Francisco Umbral y vamos a llegar a la curva 8, la glorieta de la curva 8. Aquí estamos, rotonda y curvas 8 y 9. Vamos a ver cómo va por aquí todo. Aquí os voy a mostrar para que podáis ver un poquito mejor toda la gran recta que viene desde la curva 12. Y aquí en primer plano, bueno, primerísimo plano, la recta que sale de la curva 9, pero justo debajo tenéis la curva 13, giro a izquierdas, veis cómo están las máquinas excavando y alisando y allanando, y luego donde está la excavadora del fondo, ahí se gira a la derecha la curva 14. Solo ya como curiosidad para que veáis, mirad cómo están las vallas de la obra, que como os he dicho, en esta zona hay muchísimo viento y ya veis que cada 2 por 3 están cayendo. Va a ser un circuito, creo yo, donde el viento va a ser un factor muy determinante, porque hay rachas bastante fuertes de viento durante todo el año. Aquí veis en la pequeña recta que sale de la curva 9, se están realizando trabajos no sé cómo decirlo, están realizando pilotes, supongo que para hacer cimientos en esta zona en la que habrá graderío y justo debajo pasa la pista. La pista va a ir, esta primera zona os la voy a marcar donde está haciendo las perforaciones, será graderío y justo debajo pasará la pista. Que como veis continúa por aquí. Aquí ya se ve el trazado bien excavado y el trazado esto de aquí, perdonad, donde está este puentecito provisional que han hecho para el paso de vehículos, es la curva 10 y ahí tenéis hacia izquierdas la curva 11, que ya sabéis se dirige hacia esa zona del fondo donde está la curva 12, la monumental o la curva peraltada, como más os guste llamarla.
En la curva 12 podemos ver por un lado cómo están avanzando las obras del graderío en la parte izquierda y además cómo está ya totalmente excavada la zona por la que irá el trazado de la curva, de la propia curva. Además, en esta parte de entrada de la curva, que viene desde la 11, os voy a marcar el trazado tanto de entrada a la curva 12 como el trazado de salida de la curva al fondo que lleva hasta la curva 13. El trazado de las curvas 14 y 15, perfectamente excavado, ya veis, cada vez más profundo, que continúa por aquí, la curva 15, ya sabéis, y toda esta zona de la curva 16, en la que hay bastante trabajo de excavación, como podéis ver, y que se dirige hacia el fondo, curva 17, que ahora nos acercaremos. Por lo que veo, está también bastante excavada, más que la semana pasada. Vamos a echar un vistacito para atrás para que veáis. Curvas 14-15 y al fondo la 13. Y aquí a la derecha, curva 16-17. De la curva 16 y curva 17 a derechas para entrar al túnel que nos lleva de nuevo al recinto ferial, a la zona del circuito del recinto ferial. Vamos a verla. Ya veis como en esta semana han excavado muchísimo esta curva, es bastante profunda ya. Nos vamos a acercar ahora andando. Veis aquí este triángulo que hay tras el trazado de la curva, que es seguramente el trazado de, vamos, no el trazado, sino la zona de escapada de la curva. Nos acercamos a la salida de la curva 17, ya veis, aquí se ve muchísimo mejor el trazado de la curva y la zona de escapada. Aquí podéis ver de una semana a otra cómo está muchísimo más claro el trazado de la curva 16, y como aquí en primer plano tenéis la curva 17 con la zona de escapatoria. Aquí veis cómo el trazado de la curva 16 y 17 se aprecia muchísimo mejor. Esta zona que hay a mi derecha será la izquierda de la curva, y cómo se gira a derechas y se entra en el túnel.
Novedades en la curva 18, además de retirar todo el material que quedaba por aquí amontonado. Ya veis que la semana pasada vimos que habían empezado a podar árboles para presumiblemente ser retirados, y efectivamente ya veis cómo los árboles de esa zona están siendo retirados. La curva 18, que viene justo desde aquí abajo, gira a la izquierda y sale un poco en diagonal hacia aquella zona que va a la curva 19, que gira al fondo a la derecha, ya para meterse de lleno entre los pabellones de IFEMA. Así que ya veis cómo aquí poco a poco vuelven a ponerse en marcha los trabajos tras un par de semanas en los que no se había realizado mucha actividad. Todos estos árboles siendo retirados, y tras la curva 18 el trazado discurrirá por toda esta zona un poco en diagonal hacia la zona de la curva 19, en la que, si aquí ya se han reanudado los trabajos, dentro de poco deberían ponerse en marcha en aquella zona. Al fondo tenéis la zona de la ampliación de los recintos feriales de IFEMA. Hoy no me voy a pasar por allí porque a nivel del circuito no tiene mucho interés, simplemente que ya veis que se sigue realizando toda la cimentación, mucha maquinaria en toda aquella zona, pero a nivel de circuito ahora mismo no tiene mucho interés. Cuando ya comiencen un poco más la edificación y la urbanización de la zona, nos acercaremos, porque esa va a ser una de las zonas de acceso principal también al circuito, porque hay una gran zona de acceso desde la rotonda que está justo enfrente de la ciudad deportiva del Real Madrid. Pero ahora, como os digo, de momento mucho movimiento, mucha cimentación, pero nada interesante que ver de momento. Y eso es todo. Si os ha gustado el contenido y queréis estar al día de los nuevos vídeos que subo, ya sabéis, suscribiros al canal y hacer clic en la campanita. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.